Bueno, aquí en el segundo bloque nos está acompañando los licenciados Daniel Belgareto y el licenciado Eduardo Maidana. Bueno, ante todo, bueno, les agradecemos que nos estén acompañando, ¿no? No, gracias. Queríamos preguntarles ante todo que nos cuenten qué es este Centro Educativo Espacio de Vida, Terapéutico Espacio de Vida de San Miguel. Un poco, nos cuenten un poquito la historia, ¿no? Bueno, empiezo yo. La verdad que nuestro centro tiene muchísimos años de vida, más de 35, y lo armamos, éramos todavía jóvenes, recién recibidos, salidos de la Universidad de El Salvador, en este caso, porque cuando nosotros estudiamos todavía estaba la dictadura, así que hacerlo en la universidad pública era muy difícil. Y bueno, se nos ocurrió armar este proyecto. En ese momento no había normativas, así que fue un poco tomando como modelos algunas instituciones que estaban funcionando en Francia y que recibían niños y adolescentes con trastornos graves. Y bueno, poco a poco fuimos creciendo. Por ahí lo interesante, y quizás después haga al tema de lo que queríamos charlar, fuimos viendo cómo fue cambiando el paradigma en relación a la discapacidad intelectual y demás, pero en ese momento estaba más pensado como un dispositivo cercano a lo que uno podría ver como un hospital de día. Con el paso de los años, en el año 97, a partir de que se establecen las normativas para el funcionamiento de los distintos centros de abordaje de personas con discapacidad, nosotros pudimos organizarnos a la manera de un centro educativo terapéutico. El dispositivo, que funciona desde ese año, que fue el año 97 hasta la actualidad, más o menos con las mismas disposiciones de organización, está armado para recibir a los niños, para poder brindarles un espacio en su singularidad. Tratamos chicos que en general tienen padecimientos graves, y vamos buscando a través primero de establecer un vínculo, lo que podríamos llamar una transferencia, encontrar distintos intereses y distintas posibilidades de conexión con los distintos terapeutas que los van recibiendo y abordando, y a partir de ahí tratamos de armar distintas actividades, a veces en forma individual y muchas veces en forma grupal, porque nos parece que esa es la manera quizás más eficaz, porque le brinda a los chicos la posibilidad de estar con pares, de estar con otros, y a la vez poder ir acercándose a lo social. Este centro está ubicado en la zona de San Miguel. Acá en nuestro partido hay varios centros parecidos al nuestro, que atienden personas fundamentalmente con discapacidad intelectual. Y también fue algo importante que fuimos haciendo con los años, que fue abrir espacios de encuentro con otras instituciones y a través de distintas actividades, porque muchas veces estos chicos sufren mucha exclusión y mucha segregación, y todo este tipo de encuentros nos permite una circulación que tiene que ver primero con las instituciones dedicadas a la zona, pero después hemos podido lograr actividades con la municipalidad y con otros organismos que pueden ser educativos y que no necesariamente están ligados a la discapacidad, y que permite salir un poquito de esa exclusión. Buscamos algún tipo de integración, algún tipo de acercamiento con otras personas, y que los chicos puedan tener un recorrido social más parecido a lo que es el recorrido de las personas comunes, ¿no? Así que un poco más o menos esa es la actividad y lo que hacemos en nuestro centro aquí en San Miguel, que bueno, no solamente es el centro educativo terapéutico, donde concurren los chicos de niños y adolescentes, sino también de estimulación temprana, donde concurren niños y niñas de 0 a 6 años, y también un dispositivo de consultorio en distintas especialidades, no solo psicología, sino psicopedagogía, terapia ocupacional, kinesiología y demás. Así que a grandes rasgos, esa es un poco, no sé si Edu, si se te ocurre algo para agregar. No, sí es interesante, y bueno, me parece que con este recorrido, bueno, tendrás mucho como para contarnos, digamos, de cómo fue evolucionando la temática y cómo fue evolucionando la sociedad frente a esto, ¿no? Digamos, porque vos hablabas del 97, bueno, siguieron pasando cosas,
Y yo te escuchaba esto de la segregación y todavía hay tanta segregación como había antes. A ver, digamos, ¿cómo ven la sociedad, digamos, frente a estas características humanas? Bueno, a partir del 2006, que en la ONU se declaró los derechos de las personas con discapacidad, y unos años después la Argentina toma esta declaración y la suma a su legislación, hay un cambio de paradigma muy importante, que es digamos, el anterior, el que nosotros vivimos cuando iniciamos nuestra actividad, estaba ligado a la rehabilitación y a lo médico. Y a partir de esa declaración, el paradigma es más bien de cómo la sociedad tiene que, de alguna manera, formalizar distintas formas de accesibilidad para facilitar la vida de las personas con discapacidad. Y por otro lado, dejar de etiquetar a las personas. ¿Qué quiero decir? Por ahí a veces nos llegan, no sé, papás a vernos aquí a la institución y dicen, bueno, tengo un chico síndrome de Down. Y en realidad es un niño con ese trastorno, pero no deja de ser un niño, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros buscamos es poder destacar la singularidad de ese chico para poder acompañarlo para que vaya encontrando su lugar, porque esto es un poco lo que vos me decías, de la segregación y de la exclusión, sigue persistiendo. Por supuesto que han cambiado mucho y instituciones como AYPESA, de la cual Eduardo es secretario, que es una agremiación de distintas instituciones que abordamos a las personas con discapacidad, ha hecho mucho para que esto se pueda tomar desde otra manera. Porque lo que hay que pensar, me parece, en este sentido, es el hecho de que no solamente tiene que ver con el cambio de mirada en lo clínico, digamos, la especificidad quizás de los colegas, de la psicología o de la medicina, lo que sea, no tiene que ver con un cambio de paradigma que habla Daniel, que tiene que ver con lo social. Entonces, nosotros siempre acompañamos, digamos, el cambio de mirada en relación a esto que planteaba Daniel. No es un niño autista, sino es un niño con autismo, ¿sí? Con lo cual entra ahí el nombre propio, ¿no? Pedro, Juan, Carlos, quien sea, que tiene autismo, pero que no es el autismo, digamos, ¿no? Entonces, este recorrido que parece sencillo, tiene que ver no solamente con la mirada de las instituciones, sino tiene que ver con la mirada de lo social. Nosotros acompañamos todo el proceso social de visibilización de las personas con discapacidad, ¿no? A partir de nosotros trabajamos desde el año 86, pero digo, ese cambio, ese proceso que se produjo en lo social, el espacio de vida lo acompañó, lo vivió, de esto de que quizás en el barrio había personas vecinas, digamos, que guardaban a sus niños, a sus personas con discapacidad, familiares, dentro de la casa, ¿no? El salir, el empezar a ver personas con discapacidad en el contexto social, no solamente un acto que se produjo espontáneamente, sino que, como decía Daniel, hay una mirada que tiene que ver con la legislación, hay una mirada que tiene que ver con las personas y familiares, personas con discapacidad, y hay una aceptación de lo social a través del trabajo que se viene haciendo desde los lugares de familia, instituciones, sociedad en general, campo, digamos, profesional, donde se acompañó con una serie de legislación y actos, ¿sí? Este recorrido de visibilización de las personas, ¿no? Y culturalmente hoy el cambio de paradigma es un proceso que está en marcha, digamos, ¿no? El cambio de paradigma es esto de cambiar objeto por sujeto, ¿no? Hay el objeto de la atención por el sujeto, ¿no? De derecho, ¿no? Esta cosa que ha costado en lo social un importante trabajo de un montón de gente, como mencionaba Daniel recién, de instituciones, de sociedades, de familiares, de personas con discapacidad. Y esto es lo importante, ¿no? Que es un proceso social. En este punto el espacio de vida siempre acompañó, digamos, ¿no? Entendimos siempre que el lazo social es lo esencial, ¿no? Esto genera un proceso en la comunidad, en la sociedad en donde vivimos, con lo cual siempre participamos de una muy rica legislación argentina en esto, y tiene instancias de participación municipal, barrial, provincial, nacional. Nosotros participamos en todas las instancias, digamos, ¿no? Y esto hace un proceso de visibilización que hace que la persona con discapacidad se empodere, digamos, en relación a
a ser sujeto de derecho, ¿no? Creo que de esto se trata el tema, digamos, ¿no? Un poco, más allá de la cuestión clínica, que nosotros laburamos intensamente, porque en realidad son niños y jóvenes que quedan por fuera del sistema educativo, porque su dificultad simbólica hace que no puedan como estar en ese lugar, en la escuela, fundamentalmente, digamos, requieren de esa atención terapéutica, educativa que nosotros brindamos, hace que, bueno, que esta construcción sea no solamente de espacio, no solamente de los terapeutas que cotidianamente le ponen el cuerpo a los niños, a los jóvenes, sino de todo el contexto social, ¿no? Un poco esto así lo pensamos, por lo menos, ¿no? Sí, podría por ahí agregar algo que me parece importante, lo que decía Eduardo, que dentro de este nuevo paradigma, que como decía antes, es integración, inclusión, accesibilidad, realmente es necesario un cambio de mirada social, en especial con respecto a la accesibilidad, porque muchas personas con discapacidad, por ahí, para decirlo quizás con algún ejemplo de alguien que tiene problema de traslado, bueno, aprende a usar la silla de ruedas, pero sale a la vereda y no hay una rampa, no hay un medio de transporte público que pueda utilizar, entonces termina siendo mucho más complicado, no tanto como por ahí elabora esta imposibilidad que por ahí tiene en relación a su discapacidad, sino cómo poder circular en el medio social, termina siendo un obstáculo mucho más grave, e inclusive dentro de nuestra métier, que vamos a decir que tiene que ver con lo psicológico, termina siendo casi una cuestión traumática, porque por ahí quiere, no sé, concurrir a alguna actividad de esparcimiento y se encuentra con miles de dificultades para poder hacerlo. Entonces, esta cuestión es muy importante, lo que señala Eduardo. Lo social, digamos, la discapacidad fue cada vez convirtiéndose más en algo que no solamente tiene que ver con lo clínico, sino tiene que ver con lo social, y que si no hay un cambio ahí, es muy difícil que las personas con discapacidad tengan una vida digna, para decirlo claramente, ¿no? Claro, como que el grado de discapacidad de alguna manera va a estar sujeto a la accesibilidad que Exactamente. tenga. En este sentido, en lo que hablaban, ¿no? Eduardo, Daniel, ¿ustedes creen que hay que avanzar digamos, en cuanto a discapacidad? Digamos, los próximos objetivos tienen que ver con la mirada social, tienen que ver con las políticas, tienen que ver con cuestiones de accesibilidad, tienen que ver con todo. De acuerdo un poco al diagnóstico que ustedes han hecho en estos tiempos, ¿no? Yo creo que se ha avanzado. Edu después por ahí puede decir algo porque él está más en el tema que yo lo digo por ahí más desde lo micro. Se ha avanzado en el sentido y tal vez de nuestro lugar, que hemos podido trabajar muchas veces, inclusive lo que hay como exclusión familiar, ¿no? Porque muchas veces los chicos, a veces con su familia nuclear, o a veces, no sé, en una fiesta familiar, muchas veces quedaban como excluidos de eso. Y bueno, el trabajo con las familias y demás, a veces, por supuesto, enlazándolo con cada historia, permitió una mayor circulación. Y después, desde el punto de vista de la legislación, yo creo que se ha armado mucho. Por ahí lo que falta es que esa legislación baje a lo concreto, a la realidad, ¿no? No sé, Edu, cómo vos lo ves. Sí, me parece que el objetivo de estos años, creo que lo marca la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina se suma a través de una ley. El paradigma es el paradigma de la exclusión, digamos, que hay que cambiar, ¿no? Entonces, la idea es incluir, o sea, el desafío del porvenir, digamos, es la inclusión, ¿sí? Y la inclusión siempre se habla de inclusión plena, digamos, ¿no? La inclusión plena tiene la particularidad, digamos, de la singularidad. Esto no quiere decir que todo el mundo haga todo, digamos, ¿no? Que todo el mundo pueda todo, ¿sí? Sí que las adaptaciones conlleven a un camino, digamos, de mayor participación social de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta su singularidad, digamos, ¿no? Un poco la visión que tenemos en relación a la discapacidad para adelante siempre es el proceso de inclusión. Nosotros tenemos en la Argentina la suerte de tener una legislación muy importante en discapacidad, ¿no? Tanto a nivel nacional, que si bien
para mí es muy fuerte la ley de 24.901, que es una ley de prestaciones, ¿sí? Como decía Daniel, del año 97, que articuló el sistema de atención a personas con discapacidad en todos sus niveles, que da cuenta de residencias, escuelas, actividades o centros educativos terapéuticos, rehabilitación, etcétera, transporte, residencias, hogares. Todo este sistema que se armó, se llama sistema único, es un sistema de atención, pero se ha convertido en Argentina en un sistema de promoción de derechos, digamos, ¿no? Porque a partir de esto, las instituciones que se categorizan, porque hay todo un sistema al que hay que acceder, por una vía administrativa que es muy importante porque hace al nivel y calidad de atención, ha surgido, digamos, como posibilidad que estas instituciones que se categoricen y trabajan con personas con discapacidad, que hoy llegan a más de 100.000 personas que se atienden en este sistema, han sido un puente, digamos, en función de lo social, ¿no? Han abierto la puerta de ese encierro que tenían las personas con discapacidad a la posibilidad de atenderse y a la posibilidad de que estos microlugares de atención, que no son muy grandes, hay instituciones grandes también, ¿no? Pero digo, instituciones que son de 50, 60, 70, 80 personas que atienden, han sido micropuentes, digamos, en lo social para poder llevar adelante este paradigma. Y se ha convertido en una ley de prestaciones en una ley de derechos para mí, ¿no? Una ley que ha sido un puente de inclusión, que es un poco lo que trabajamos y que te decía que es el porvenir, ¿no? La idea que uno tiene del porvenir, digamos, ¿no? Y ha venido como la frutilla del postre a ratificar a Argentina la Convención Internacional, y esto hace a que el cambio de paradigma se imponga, digamos, en función de esta nueva realidad social, ¿no? Esta nueva realidad de las personas que hacen de trabajar y empoderarse en los derechos, digamos, ¿no? Como sujetos, ¿no? Como sujeto. Y eso, esto me parece que es el gran desafío. En relación a la pregunta que hacía Mariano, me parece que este es el porvenir, ¿no? Esto, en este sentido va, ¿sí? Esto implica un montón de cuestiones, movilidades, ¿no? Preguntas por los lugares, qué hacen en funciones, cómo se plantan los profesionales, ¿no? Es importante, por eso me parece los espacios que da el colegio, por ejemplo, que en la formación de los profesionales, en lugares de profesionales, ya, no solamente en la psicología, sino en la medicina, en los ámbitos profesionales de la salud, hay un agujero grande todavía, ¿no? Hay una falta ahí que necesitamos de algún modo dar cuenta, recorrerla, digamos, ¿no? Y empezar a hacer más un discurso social el tema de la discapacidad, que hoy me parece a mí que hay un gran recorrido todavía por hacer, ¿no? Y me parece que es un compromiso que tenemos que asumir los profesionales como tal, digamos, ¿no? Ver la falencia, ¿no? Y ver cómo esa falencia se va trabajando, se va llevando adelante en relación a la información, ¿no? Muchos colegas, digo, porque uno habitualmente trata, no conocen, digamos, el sistema de discapacidad, no conocen las posibilidades que tienen las personas con discapacidad hoy por hoy, en cuanto a legislación, en cuanto a atención, en cuanto a posibilidad, y muchas veces reciben personas con discapacidad en atención, y esto es una deuda que tenemos para lo social, me parece, ¿no? Muchos profesionales, digo, y es un trabajo por hacer, me parece, ¿no? Y me parece muy importante que el colegio dé un espacio para esto, y deberían hacerlo todos los colegios profesionales, ¿no? Bueno, qué interesante lo que decís, y porque bueno, nos pone digamos, en jaque a toda la sociedad para replantearnos, y en particular los profesionales de todas las disciplinas, porque supongo yo que el trabajo que hacen con discapacidad o personas con discapacidad es puntualmente interdisciplinario, no creo que pueda ser de otra forma. Yo me quedé pensando en qué pasó el año pasado con la pandemia y con la discapacidad, ¿no? Digamos, el año pasado, bueno, nos ha sacudido toda la pandemia, y bueno, ¿qué pasó puntualmente con la discapacidad? Ustedes que están planteando lo importante de la apertura de las personas con discapacidad a la sociedad. Sí, yo pienso que, bueno, lo que pasó, y que por suerte este último tiempo ya ha ido disminuyendo, fue un hecho traumático, ¿no? A veces lo pienso en términos de catástrofe social. Bueno, y como todo hecho traumático, tiene un momento, así como decía Freud, de arrasamiento de lo psíquico,
Y después otro segundo momento de inscripción, que sería la manera que tenemos todos de abordar esos hechos traumáticos, casi desde el punto de vista de la cultura, ¿no? En nuestra actividad, en nuestra institución, lo que tratamos de hacer en un principio es lograr sostener una relación, un vínculo con las familias y con los chicos, ¿no? En algunos casos eso se pudo hacer en especial, desde el medio digital y audiovisual, con distintas actividades, pero tanto, digamos, no nos abocamos tanto a tener una eficacia, vamos a decir así, o un resultado en el tratamiento, sino en poder armar redes y que tanto las familias como los chicos sean participantes de la misma, porque pensamos que eso es lo que podía ayudarlos a sostenerse en una situación tan compleja. Por supuesto, ha tenido algunos efectos quizás para rever, digamos, por ahí en algunos chicos, en algunas familias se intensificó el apego, ¿no? Lo cual a veces producía algunas situaciones, qué sé yo, de irritación o alguna cuestión reactiva por parte de los chicos, y ahí, bueno, tratábamos de hacer intervenciones más intensas y más de acompañamiento. Y en otros, como toda situación traumática, potencia lo que ya estaba, como puede ser esto que les estoy comentando, y abre caminos nuevos, y en ese caso, bueno, hubo muchos ida y vuelta, de pronto los chicos empezaron ellos también a hacer videos y armábamos de esa manera una forma de relación y logramos cierto producto que producía cierta circulación, ¿no? Un poco lo que charlábamos mucho con el equipo es eso, tratar de sostenerlos, que las familias supieran que aquí tenían un lugar para acompañarlos, y vemos que en general eso tuvo un efecto, podríamos decir, benéfico, en el punto de que les permitió el recorrido. También hubo muchas dificultades desde el punto de vista social, digamos, necesidades básicas insatisfechas, mucha de la población que nosotros atendemos está bajo la línea de la pobreza, y eso realmente también agravaba todavía un cuadro complicado como que todos padecimos, que fue el encierro, y ahí, bueno, nuestra institución y todo el sistema salió a acompañar tratando de poder subsanar estas dificultades básicas, también temas como medicación y demás. Hubo que hacer un trabajo más asistencial, para ponerle un nombre, y generalmente fue eficaz y tuvo también efectos, yo diría, positivos desde lo clínico, porque las familias también sintieron que estaban acompañadas en esta situación, ¿no? Yo más o menos observé estas cuestiones, ¿no? Si podría de alguna manera englobarla, diría eso, que algunas cosas se potenciaron que ya estaban, unas más complejas y otras quizás mayores, y aparecieron algunas cosas nuevas, como esto que les estoy comentando, también por ahí el ingreso por parte nuestra a través de los distintos dispositivos virtuales en el medio familiar. Por ahí tuvimos la oportunidad de conocer otros integrantes de la familia, a veces hacer actividades no solo con el niño, con la niña, sino también con los padres o con los tutores que lo acompañaban, y realmente es algo que funcionó bien, y tal vez eso quede en el sentido que nos permite una mayor fluidez con el medio familiar, porque para nosotros el trabajo con los chicos siempre incluye a la familia, ¿no? Fueron tiempos difíciles, ¿no? Creo que lo fueron para todos, pero dentro de alguna manera... También pensando para el terapeuta que por ahí estaba acostumbrado en un trabajo más uno a uno, de pronto empezó a verse ante la necesidad de empezar a generar otro tipo de dinámica, por ahí hasta más grupales, ¿no? Yo creo que esto de lo traumático que nos enseñó, digamos, de algún modo, ¿no? Como a comparar, pensar y ver qué alternativa, ¿no? Porque fue muy difícil, ¿no? Creo que muchos de nosotros no estamos habituados al manejo del medio, nuevo internet, del medio del Zoom, de la videollamada, digamos, ¿no? En cuanto a posibilidades de atención de una persona, y bueno, fue una gran pregunta, digamos, ¿no? En el trabajo, en el equipo surgió esto. Esto acompañado, como bien decía Daniel, por nuestra situación particular, que trabajamos con más del 50% de la población bajo la línea de pobreza,
hizo que, bueno, que se repensara el dispositivo, ¿no? Y generó, creo, una gran riqueza porque dio cierta plasticidad al pensamiento, ¿no? Cosa que nosotros, como trabajamos con niños con trastornos graves, digamos, siempre estamos trabajando sobre las nuevas alternativas de trabajo, ¿no? Niños con psicosis, con cuadros de epilepsia, con cuadros neurológicos importantes que requieren medicación, y bueno, nos enfrentamos a varios desafíos, ¿no? Y esto hizo que la creatividad, que la posibilidad, lo bueno del trabajo interdisciplinario surgiese, y bueno, se trabajó mucho para conseguir medicación, se trabajó mucho para hacer un reparto de alimentos con la gente, hemos repartido, actualmente lo seguimos haciendo, ¿no? Bolsas con alimentos, situaciones que eran de necesidad básica para posibilitar la continuidad de un trabajo posible, digamos, ¿no? Creo que me parece lo más importante es que las personas, ¿no?, le han puesto mucha creatividad, le han puesto mucho, y cosas que van a quedar, digo, ¿no? Me parece que esto que nos surgió, a veces que los padres tienen dificultades para hacer un acompañamiento presencial en el tratamiento, digamos, ¿no?, con los sitios, las entrevistas y demás, el medio ha surgido como nueva herramienta, y creo que, bueno, es una de las cosas positivas que han quedado, si bien la gravedad de que nos ha pegado la pandemia, muchos de los familiares, de las personas que dependemos y de colegas y demás, han padecido el COVID, hemos perdido personas, digamos. Bueno, esto ha pegado muy fuerte, pero bueno, el aprendizaje por ahí de esto de redescubrir cosas, alternativas, estrategias, y esto del Zoom y todo esto, creo que nos va a salir como herramienta para adelante. Y creo que ha sido un gran aprendizaje también para nosotros, y un gran desafío mantenernos a flote como institución, ¿no? Un cambio de forma de trabajo y de dureza en el trabajo que la verdad creo que nos ha marcado a todos. Daniel, entiendo, bueno, que el libro de Los días quietos hace referencia justamente a la discapacidad y la pandemia. Uh-huh. Me quedé pensando en el título, ¿no? Te quería preguntar un poco como el porqué, ¿no? De ese título para esa tema. Hubo bastante movimiento, ¿no? No, yo, ¿sabes que lo pensaba? Porque yo creo que es un fenómeno que de alguna manera todos lo hemos vivido de una u otra forma. Cierta sensación que teníamos en el encierro, a veces como de aburrimiento o de que no logramos, vamos a decir en términos freudianos, investir algo que nos permitiera un poco de movimiento, ¿no? Inclusive lo que muchas veces se decía, que no sabíamos bien qué día estábamos, si era un domingo, si era un jueves, ¿no? Así que tiene que ver un poco más en el sentido con lo personal, con esos momentos, con esa contraposición, ¿no? Porque yo, digamos, lo que observé en general en la pandemia era un exceso, vamos a decir así, de actividad, estar todo el tiempo haciendo algo. Un poco a nosotros nos pasó eso, a veces un poco en broma, decíamos que trabajábamos mucho más durante la pandemia que cuando teníamos la actividad presencial. Pero en otros sujetos, en otras personas, había esa sensación como de parálisis, de no poder engancharse en nada, y un poco está ubicado para mí en esa intención. Un poco te agradezco la referencia al libro. Es un libro de descarga gratuita, cualquiera puede entrar a la página de Espacio de Vida y solicitándolo por mail se le envía, y es un poco, como decía Edu también en el texto, una bitácora de lo que fuimos haciendo durante la pandemia, ¿no? Y la verdad que en el libro quedaron muchas preguntas, y pienso que con el paso del tiempo nos están apareciendo algunas respuestas, ¿no? De qué fue lo que está pasando y también cómo nos fue afectando a todos, ¿no? Y un poco el diario también trata de expresar eso, no solo la actividad clínica, sino alguna cuestión que me pareció relevante contar de mis propias vivencias o de nuestras vivencias, inclusive a veces como equipo, porque pienso que de eso también podemos ir aprendiendo,
para un futuro, ¿no? Como señalaba Eduardo. Sí, yo cuando lo estaba mirando el libro pensaba cómo se le habrá ocurrido darle forma de diario, ¿no? O cuando alguien comienza a escribir desde el día previo, digamos, día por día, o si esto fue una reconstrucción posterior, ¿no? No, la verdad que no, está escrito en tiempo real, ¿no? Realmente me parece que yo encontré ahí una forma de ir escribiendo algo, porque la verdad que en un principio, lo cuento en el diario, yo me vi muy impactado, me generó en lo personal mucho miedo toda la situación, también mucha inquietud y mucha preocupación, porque a la pandemia se sumaba toda una situación así desde el punto de vista de la financiación de nuestras prestaciones muy afectada, y la verdad que era un combo muy perturbador. Y escribir el diario, que realmente no soy de escribir diario, se me ocurrió empezar a ir haciéndolo, me sirvió como una forma, y sí, por supuesto, después sí está corregido, y agrego algunas cosas que me pareció conceptuales que fui pensando y fui escribiendo como de manera paralela, y fui ubicando en los distintos días que me pareció que más o menos pertinente. Pero el diario está escrito, vamos a decir, en tiempo real y corregido, sí, para darle una forma un poco más leíble, ¿no? Claro, igual el diario en principio no era como para el libro, después surgió la idea del libro, claro, habrá sido así, de esa forma. Sí, porque aparte, no sé si lo van a saber, realmente hay muchos diarios que se han escrito en la pandemia, yo después, algunos los relevo en el libro y otros los fui descubriendo. Ahora está ahí leyendo uno de Gonzalo Tavares, que es un escritor portugués que realmente es muy recomendable, que se llama El diario de la peste, tiene el mismo nombre del libro de Dafoe del siglo de 1700, que durante la pandemia también lo leí, fue realmente el primer diario que leí y que me pareció muy actual, ¿no? Porque la verdad que lo escribe también él. En ese caso, ese diario no fue escrito en tiempo real porque el escritor vivió como 50 años después de esa peste, pero está muy logrado, ¿no? Y se me ocurrió esa forma de diario porque yo en lo personal estoy muy lejos, me gusta muchísimo leer, pero escribir realmente es muy difícil, y he escribido cosas sueltas o presentaciones, y esta cuestión del diario se me hacía más fácil, y me parecía importante relevar lo que estábamos viviendo, ¿no? Sí, me parece que dar un testimonio así en primera persona, me parece que es realmente muy interesante. ¿Qué es lo que están haciendo en el colegio, en la comisión, ¿no? Porque estábamos hablando de lo importante que es la formación de profesionales en el área, quizás ese agujero que hay en la formación de grado, y cuáles son los proyectos que están teniendo, digamos, desde la comisión del colegio. Bueno, un poco lo que estamos, la comisión se armó durante la pandemia, también es interesante, ¿no? Íbamos a alargarlo en marzo, y bueno, la pandemia lo suspendió, y en septiembre nos pusimos a trabajar en forma virtual. Y bueno, un poco lo que señalaba Eduardo, en primer lugar queríamos darle una impronta que tuviera que ver con transmitir todo lo que lo que está ligado a la cuestión de derechos. Dentro de la comisión participa una abogada que es especialista en derechos con personas con discapacidad, así que en un principio hubo algunas charlas sobre ese tema, y ahora estamos trabajando distintos abordajes, ¿no? Porque la verdad que la cuestión de la discapacidad es muy amplia y muy diversa, y quizás nosotros por nuestra profesión estamos muy ligados a la discapacidad intelectual, pero es muy amplio, desde que es una persona que tiene algún trastorno genético y toda su vida padece una discapacidad, a una persona que, no sé, tiene alguna enfermedad, un accidente, y de pronto se considera una persona discapacidad, no sé, a partir de la adultez. No es lo mismo una persona con un problema de audición, con un problema de visión, y hay toda una dinámica de abordajes muy distintos, y que hay colegas que ya lo están haciendo desde hace años, así que de acá a fin de año estamos haciendo una serie de encuentros donde distintos profesionales van a contar un poco cómo es su abordaje, como una manera de ampliar
nuestro espectro, vamos a decir así. Y para el año próximo estamos pensando en distintas áreas de investigación, y uno de los objetivos también principales es trabajar en territorio, es decir, dentro de nuestro distrito, que es muy grande. En cada municipio hay una comisión de discapacidad, así que queremos ver si el colegio puede ser parte de la comisión, un poco para escuchar la problemática sobre el territorio, como un aprendizaje y también como una participación desde nuestro colectivo, a ver si podemos ir aportando alguna cuestión ya en el trabajo más concreto, ¿no? Así que más o menos esos son los objetivos que nos estamos proponiendo. Bueno, en realidad me parece que estamos como con una cuestión donde hay mucho pasado, mucho presente y mucho futuro, ¿no? Digamos, daría la impresión que este es un trabajo que comenzó, bueno, ustedes comenzaron hace 35 años y bueno, y esto va a continuar, y por suerte pareciera como que todo va como evolucionando, ¿no? Que estos agujeros que hablaba Eduardo, quizás con el tiempo, bueno, sean menores, ¿no? Digamos, donde haya más personas que estén formadas en el área, sepan un poco más y bueno, y puedan darle, como alguno dijo, bueno, mejor calidad de vida y una vida mucho más digna a las personas que, bueno, que tienen estas características, como otras, ¿no? Sí, es muy importante lo que decís, porque, digamos, nosotros lo observamos, como atendemos niños, en general siempre se genera una empatía, ¿no?, con los chicos que vienen a vernos, pero eso no es suficiente, realmente necesitamos formación, ¿no? Así que un poco desde el colegio, y lo que también señalaba Eduardo, lo que señalaba Susana, tenemos que ir profundizando esto, porque realmente es un problema muy complejo. Cuando digo formación, no descarto lo que uno puede decir como investigación, porque yo creo que hay todavía mucho que no sabemos, tenemos que seguir armando y trabajando. Así que es importante que nuestro colectivo tenga este espacio, como distintos otros entes profesionales, como para ir profundizando este tema. Bueno, obviamente van a poder contar con nuestro espacio radial para todo lo que ustedes quieran difundir, hacer, y bueno, nosotros estamos para esto también, porque bueno, también somos parte del colectivo y del colegio. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado hoy y bueno, sigan trabajando así, que bueno, que la sociedad necesita trabajadores como, bueno, psicólogos como nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. Los felicito